Estamos cambiando de repente la fuente energética, no solo en nuestro país, en realidad en el planeta. ¿Podríamos mitigar o evitar que el calentamiento global siga siendo una preocupación enorme? Mira, es cierto, la energía a nivel global es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, si queremos cumplir con el objetivo colectivo de no incrementar la temperatura en más de 1.5 grados de aquí al final del siglo, si a su vez queremos que las emisiones de carbono de aquí al 2050 sean netas cero, tenemos que transicionar hacia las energías limpias. La ciencia ha dicho que la única manera de cumplir con estos objetivos es encaminando 4 transiciones: la de la energía, la de la industria, la de los ambientes construidos y las ciudades, y la de los bosques y el cambio de uso del suelo. Entonces vamos a la energía, que es la que tú me has planteado como pregunta. Esos son los 4 ejes sobre los que había que trabajar en paralelo. Los 4 son súper importantes. Aquí no hay uno más prioritario que otro. Es más, para ponerlo en contexto antes de responder tu pregunta, a nivel global, la principal fuente de emisiones que hay que reducir es la energía. Pero a nivel Perú es la cuarta, es más bien la deforestación y el cambio de uso del suelo. Entonces, uno puede ver las cosas desde la parte global y obviamente hay que encaminar la transición de la energía porque es la principal fuente, pero para el Perú es controlar los procesos de deforestación y cambio de uso del suelo. Pero vamos al tema de la energía. La energía contribuyó al 2019 con el 34% de las emisiones totales. Mira tú la magnitud de lo que son las emisiones. La tercera parte de todo. Así es. Y fundamentalmente estas emisiones se dan en la parte de la generación. Porque los televidentes tienen que saber que cuando generas energía, quemas alguna fuente. Utilizas alguna fuente que quemada te produce esta electricidad. Y lamentablemente hay algunas fuentes que históricamente se utilizaron que son de alto nivel de emisión y gradualmente va reduciéndose y hay hasta llegar felizmente a lo que hoy día se llaman las energías limpias o las energías renovables no convencionales. Pero vamos a los combustibles fósiles. La revolución industrial se inició en especial con la quema del carbón. El carbón, cuando uno mira estas imágenes de Gran Bretaña entrando a un proceso de industrialización, uno ve las grandes instalaciones de generación, las grandes chimeneas que quemaban carbón. Luego, más bien, se introdujeron algunos combustibles fósiles adicionales, el diésel, por ejemplo. Ahora se utiliza mucho el gas, que es el caso peruano. Pero vamos en orden. El carbón, lamentablemente, es el principal emisor de gases de efecto invernadero de todos los combustibles fósiles y ya de quemar carbón. Eso felizmente no es un problema para el Perú. El Perú no quema carbón para generar. Eso es bien interesante. Y parte del video que has mostrado antes de iniciar esta entrevista muestra que una frustración final en la COP26 en Glasgow fue que las partes se habían puesto de acuerdo en decir vamos a salir del carbón como fuente de generación. Pero India a último minuto se opuso y dijo vamos a reducir. Y eso se vio como frustrante, decepcionante, porque ya el mundo sabe que no podemos quemar más carbón. ¿Y en qué horizonte se pone en eso como...? El carbón ya, el carbón ya. 2030. El carbón hay que salir del carbón de manera irremediable, en especial en esta década, entre ahora y el 2030. ¿No? Pero luego habrá que salir también de otras fuentes como el diésel y no quemar más diésel. E incluso, Julio, en algún momento se saldrá gradualmente del gas natural. Bastante más tarde. Cuando hablamos de diésel estamos hablando del petróleo. Del petróleo, así es. En particular. Así es. De donde se hacen los plásticos, de donde se hacen los combustibles. Claro, no solo se genera, sino que además hay petroquímica y un conjunto de otros procesos manufactureros. ¿Qué alternativas tenemos para reemplazar el petróleo como fuente básica de generación de energía? Mira, en especial las energías renovables no convencionales. Y aquí estamos hablando de la que genera el viento, energía eólica, la que genera el sol, energía fotovoltaica, la geotermia también, e incluso en algunos lugares del mundo la mareomotriz, ¿no? La que genera la hidráulica de las olas. La Agencia Internacional de Energía dice que al año 2050 90% de la electricidad, no de la generación, porque hay que diferenciar generación de electricidad, 90-95% va a venir de energías renovables no convencionales. Pero déjame darte un dato adicional, te he mencionado estas 4 renovables no convencionales. Hay una adicional que se está evaluando mucho, el hidrógeno, porque el hidrógeno es una partícula que está en el agua, que está en los bosques, que está en un conjunto, incluso en el petróleo. Entonces, la fuente de hidrógeno como fuente de energía limpia
se está impulsando muy fuertemente, pero el hidrógeno verde. ¿Qué significa? Que este hidrógeno no debe ser obtenido del petróleo y debe ser a su vez resultado de un proceso productivo cuya electricidad a su vez no demande o carbón o petróleo. Entonces, el hidrógeno verde, para ponerlo en mejores términos, por ejemplo, lo podrías obtener del agua y de preferencia en procesos de electrólisis que a su vez utilicen como fuente de energía renovable no convencional. Entonces, el hidrógeno verde es eso, un hidrógeno obtenido con esas tres condiciones. Entiendo que para América Latina también el litio se convierte en una interesante alternativa para generación de energía que genere menos daño, menos contaminación. Sí, no para generación de energía, para almacenar el proceso ¿no? de cambio a energías renovables, porque el litio sirve para las baterías. Porque el gran problema histórico de las energías renovables no convencionales no es la captura de energía, porque obviamente la radiación solar te produce mucha energía, ¿no? Te produce mucha energía también la fuerza hidráulica, te produce mucha energía los vientos. Pero Julio, el punto es dónde la guardas y por cuánto tiempo puedes almacenarla. Por lo tanto, necesitas cada vez más eficientes baterías. Baterías que almacenen más y baterías que tengan más larga duración en este almacenaje. Y en ese sentido, algunos metales juegan un rol muy importante en la nueva tecnología de las baterías. El litio es una de ellas. Por eso también se habla que va a haber un cambio en la manera como se hace minería. La transformación energética va a ser demandante en algunos metales. El litio, el indio, el grafito, porque todos estos son metales, el cobre por la conducción obviamente, porque todos estos son metales que están asociados o al almacenamiento en baterías o a la conducción o a los sistemas. Imagínate un vehículo eléctrico, necesita cablería, necesita la batería, necesita un conjunto de metales que están tomando mucho interés por la transformación energética. Claro, de inmediato algún televidente dirá, pero qué barbaridad, porque la minería contamina. Pero, a ver, de hecho, la fracción de emisiones que va a generar la minería de esos metales es significativamente menor a la cantidad de emisiones que genera tecnología de combustibles fósiles. Entonces, Julio, este es un proceso fascinante, es un cambio de transformación. prácticamente de transformación de las fuentes energéticas, que entiendo la otra preocupación que existe es que esta generación de fuentes energéticas, de energía, además debería estar integrada casi globalmente, de tal forma que pudiéramos atender las necesidades de energía en cualquier otra parte del mundo sin mayores complicaciones, que es lo que también ha generado tremendas brechas, ¿no?, respecto de las condiciones de vida de las personas, ¿no? Debiera. Lamentablemente, el concepto histórico de seguridad energética ha limitado la cooperación. Pero, felizmente, y este es un felizmente puesto entre comillas para destacarlo, felizmente, los mensajes que nos están dando la guerra Rusia y Ucrania es que la seguridad energética del futuro se basa en la cooperación. Porque mira, ¿qué está pasando con el tema de la guerra Rusia-Ucrania? Que como existía mucha dependencia, en especial de países europeos, a las fuentes energéticas rusas, que a su vez se están cortando, hay un conjunto de sanciones económicas, la pregunta es ¿de dónde obtengo esta energía de la cual me voy a ver privado? La tentación sería: abro más pozos de petróleo, saco más gas de algún lado y doy subsidios a los combustibles fósiles, o abro plantas de energía nuclear. Y claro, esa es la tentación que hay que controlar, porque obviamente necesitas energía hoy para atender tus procesos productivos. Pero hay una oportunidad de más bien acelerar el proceso de las renovables no convencionales, y felizmente eso está pasando de una u otra manera. Pero lo segundo es, no puedes depender de una sola fuente. Y menos aún no puedes depender de una zona con dificultades geopolíticas. Por lo tanto, lo que esperamos venga como resultado y lección aprendida de esta guerra triste es la cooperación en energía. Porque si no cooperas en energía, vamos a seguir teniendo estas crisis como la que estamos sufriendo. Mira tú el precio de los combustibles que a todos nos golpea, el precio de los productos debido a ello. Por lo tanto, si no cooperas y no estableces formas de vecinos, de cooperar entre vecinos como regiones, podemos volver a caer pronto en una situación. Yo creo que el mundo va a cambiar en la manera como se colabora con la energía. Habría que mirar lo que dice Adela Cortina, donde ella viene sosteniendo mucho de la importancia de la cooperación inteligente,
¿no?, entre las sociedades para poder resolver los problemas que nosotros mismos venimos creando. Así es, ese es un reto importante, pero hay que encaminarnos hacia ello. Finalmente, Manuel, yo quisiera que no dejemos de abordar un tema que también es importante. Esta amenaza de hambre, de inseguridad alimentaria, no solo por el conflicto que has mencionado de Rusia y Ucrania, sino también por lo que significa la transformación o el impacto, las consecuencias que el cambio climático está ocasionando y que impacta sin duda en la producción de alimentos. Sí, mira, el tema del hambre es un tema severo. La guerra lo ha señalado porque tienes la situación que Rusia y Ucrania son los grandes graneros del mundo, son los grandes productores de trigo, y estas rutas de transporte y de comercio se han visto cortadas por la guerra y por eso hay un incremento significativo de los precios. Pero también por la vulnerabilidad que genera el cambio climático, que afecta a ecosistemas que son fuente importante de cultivos para la alimentación. Chile está en una sequía de largo plazo, en la zona del Coquimbo, donde habían campos de cultivo, están absolutamente secos. Por lo tanto, esa es una situación que se está presentando en distintas latitudes a nivel planetario. Entonces, esa vulnerabilidad como resultado del cambio climático es la segunda. Tercero, hay una competencia por los recursos para la alimentación o para la energía. Mira tú, es que este debate es fascinante. Hay productos que están, en vez de servir para la alimentación, están siendo utilizados para generar energía, que también es otro riesgo. Regular bien. Hay procesos interesantes que tratan de lograr un balance bueno, porque tú tienes biomasa, es decir, productos de la naturaleza. Dices, a ver, ¿para qué lo utilizo? ¿Para la alimentación o para la bioenergía? Porque la bioenergía es buena también. Lo que no debe hacer la bioenergía es incrementarte el precio del alimento, porque le quitas acceso a los más pobres. Entonces, ese límite es un límite que siempre está en discusión. Entonces, ese es un tercer elemento. Pero hay un cuarto elemento, que es nuestra mala costumbre de desperdiciar y botar alimentos. Por lo tanto, el tema de desperdicio y disposición inadecuada de alimentos es algo que siempre tiene que estar en la agenda. Pero también en la alimentación, Julio, está el tema de las dietas. Porque una de las cosas que nos está diciendo la ciencia es que no podemos ser tan dependientes, por ejemplo, de las carnes. Porque lamentablemente el mantenimiento tan intensivo de ganado, ¿no?, en corrales o de otras fuentes de carne, lo que te generan son emisiones, cambio de uso del suelo y emisiones de metano, ¿no?, por lo que se llama la descomposición justamente de la materia orgánica. Afecta tremendamente a la capa de ozono. Y la fermentación entérica, que es parte del proceso digestivo del ganado. Entonces la alimentación está presente en todos lados en el debate climático. Bueno, Manuel, te agradezco por esta conversación muy interesante, por cierto. Espero tenerte más veces aquí en nuestro programa, de repente ya para desarrollar con detenimiento algunos factores propios de este programa que tiene como propósito decirle a la gente, decirle a la ciudadanía, abran los ojos y miremos. La guerra nos pone con una mirada en atención respecto de la amenaza de una crisis alimentaria. Pero en realidad el cambio climático lo viene diciendo ya hace mucho tiempo. Hay una sobrepoblación, hay poco acceso a alimentos, poco acceso a agua segura, ¿no? Y esa es otra consecuencia también es una ola más del cambio climático que es preocupante también y que hay que mirarla. Y déjame una precisión de 30 segundos. Hiciste referencia a la declaratoria de emergencia climática que efectivamente en enero de este año se declaró. Y tiene un conjunto de metas del Estado que si las cumplimos nos encaminamos. Entonces hay que mirar mucho esa declaratoria de emergencia climática que habla, por ejemplo, de hidrógeno verde, que habla de mejorar nuestras condiciones de sistemas meteorológicos para saber qué se viene y cómo enfrentamos la vulnerabilidad, que habla de alimentación, que habla de bosques, por lo tanto, que habla de políticas de precio al carbono. Hay que mirar mucho e implementar todo lo que ahí se ha señalado en enero del 2022 para encaminar al Perú hacia la sostenibilidad de manera más acelerada. Estaremos con los ojos atentos, ¿no?, para, como dice el programa, con alerta verde, para poder ver que esos objetivos realmente se materialicen y se cumplan. Gracias por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias, Julio. Manuel Pulgar Vidal ha estado conversando con nosotros y bueno, en realidad ha sido una clase magistral de las grandes preocupaciones que tenemos que desarrollar a lo largo de la emisión de nuestros programas para que ustedes tengan un mayor conocimiento de este tema que es el fin de nuestro programa. Hacemos una brevísima